para su bienestar y obviamente principalmente lo que es la salud mental. Esa es nuestra misión, acompañar a las personas obviamente de sus procesos psicológicos, emocionales, conductuales y que obviamente haya pues obviamente ese bienestar que la mayoría de la gente quiere buscar. Y la visión. La visión es obviamente abarcar obviamente a todo el estado de Yucatán y una parte obviamente, ya ahorita que estamos haciendo la parte de que es en la República y obviamente hasta en otros países, obviamente ahorita con la tecnología de lo que es la parte, digamos, plataformas digitales, redes sociales, redes sociales, eso es, que ahorita ya lo estamos haciendo, ya lo estamos implementando. El objetivo. El objetivo es crear conciencia obviamente a las personas que tengan o hagan prioridad obviamente lo que es su salud mental o su propio bienestar, ¿no? Ya que pues, al final de cuentas a veces las personas siempre están como en la parte externa, ¿no? Entonces, esta parte de nosotros obviamente hacer conciencia de la que las personas vean por sí mismos, ese es obviamente nuestro objetivo nosotros como Centro de Formación Humanitaria y brindarles más que nada herramientas y estrategias. Y valores. Valores, el respeto es algo importante, la honestidad, ¿ya? Y yo creo que uno de los que llevamos mucho acá es el acompañamiento de nosotros mismos en lo que es obviamente la parte psicológica. O sea, brindamos ese servicio, pero un valor que nosotros tenemos que tener es el amor propio o el respeto hacia nosotros mismos, que eso obviamente lo hacemos con nuestra propia terapia. Ok. Servicios que ofrece, es decir, el trabajo que se realiza aquí, todo el trabajo que se realiza. Ok. Acá, pues, obviamente, en Centro de Formación Humanitaria es bien interesante porque no solo es como para personas igual en lo que es en la búsqueda de su bienestar, sino como de capacitación. O sea, otra parte de la capacitación es que haya alumnos, psicólogos que obviamente que quieran obviamente actualizarse ya, o por qué no tener esta parte. Hay un diplomado que se llama psicoterapia Gestalt, donde obviamente se les ofrece a los, vamos a decir, a los psicólogos, a las personas pues, como estudiantes, ¿no? Esta parte de que cómo es dar la terapia, ¿no? Obviamente desde un enfoque, ¿no? Entonces nos dedicamos a lo que es a la capacitación, a la actualización o para ustedes, ¿no? A veces lo van a ustedes a notar obviamente en la carrera, que nos dan a veces tantas herramientas que después ya no sabemos como que qué hacer, ¿no? Entonces el hecho de que, digamos, hay gente que hace por donde decir, que viene acá a dice, yo quiero ver cómo, qué hacen y todo, los invitamos, ¿no? Ellos vienen por voluntad propia, no es ni como un servicio social ni como prácticas, ¿ya? Y entonces acá pues empiezan a hacer el acompañamiento, no sé, me acompañan aquí, dar talleres, me acompañan nuevamente a dar, y no solo conmigo, sino con otros psicólogos y psicólogas que participan acá en esta parte, ¿no? Y pues obviamente lo que ofrecemos son talleres abiertos al público, ¿sí? Y obviamente desde lo que son niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿no? O sea, abarcamos obviamente lo que es la población, ¿no? Y en lo que son talleres, abrimos obviamente diplomados. Tenemos obviamente un diplomado que se llama ahorita el de salud mental con enfoque humanista, ¿ya? Pues obviamente es un diplomado dirigido obviamente para el área de la salud, pero también dirigido obviamente para el público, ¿no? Ya que pues es un diplomado acá la parte donde se encuentran consigo mismos. O sea, siempre he comentado, ¿no? Y tengo esta filosofía de que una persona que se quiere dedicar a la psicoterapia tiene que empezar con uno mismo y estar en un constante, obviamente, crecimiento, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos caracteriza, obviamente, todos nosotros. La mayoría de los docentes, o podría decir todos los docentes que están en el diplomado, obviamente, de salud mental con enfoque humanista, fueron, pues, egresados, obviamente, del mismo diplomado, ya que este diplomado sale bien interesante cuando yo estudié la maestría, ¿ya? Y había unos módulos que se llamaba psicoterapia grupal, de ahí sale el diplomado, ¿no? Y obviamente lo aplicamos con personas y obviamente lo hicimos como, bueno, en mi caso lo hice como ese proyecto en el 2008 y después a partir del 2010 se empezó ya a replicar el diplomado hacia para el público, ¿no? Y ese diplomado, pues, 2010 hasta la actualidad se está dando cada año, ¿no? Y se dan diplomados, hay el diplomado hay el diplomado obviamente de psicoterapia Gestalt, que se abre, que está dirigido obviamente para estudiantes, para personas en el área de psicología, en el área de la salud, ¿no? Ahorita es bien interesante porque hay gente que a veces lo toma, que no está enfocado obviamente a veces en lo que es en la psicología, o sea, se da cuenta de cosas y lo interesante es que terminan estudiando la carrera de psicología, ¿no? O sea,
tienen otro enfoque, tienen otra manera y después dicen, ¿sabes qué? Yo con este diplomado me doy cuenta que yo quiero estudiar la carrera de psicología. Y es bien interesante de cómo esta parte se enamora nuevamente de la carrera, ¿no? Y ahorita se va a abrir un diplomado que se va a llamar Entrenamiento Emocional y Corporal con la metodología Gestalt, ¿no? Entonces vamos a brindar herramientas solamente para eso. Y también, pues, obviamente, pues esa es la globalización obviamente que hacemos. Y tenemos otros proyectos más en puerta, ya más adelante que se van. Y pues obviamente damos talleres también en línea, damos obviamente la parte gratuita y en la parte obviamente que tienen un costo, ¿no? Un costo, vamos a decir, mínimo para que obviamente la gente pues tenga herramientas, tenga conocimientos y todo obviamente, todo eso se hace obviamente a partir de redes sociales, ¿no? Las redes sociales solamente nos ayudan, obviamente, a veces a tener como contacto con la gente, ¿no? Y en mi caso, que antes de la pandemia y todo eso, pues, daba yo lo que era la terapia en línea, y pues hubo un fenómeno bien interesante desde mi crecimiento profesional, es que le doy terapia, pues obviamente a gente de otros países, ¿no? Latinos, pero en otros países, ¿no? Entonces, eso es súper interesante, esa parte y ese fenómeno. Y pues esas mismas personas invitan y se hacen más grande, obviamente, la comunidad. Y entonces, el llevar el alcance hasta ahí, eso ha sido lo interesante y del Centro de Formación Humanitaria. Okay. En pequeños. Y se da terapia grupal, individual, infantil, ¿no? Por eso hay varias, ¿cómo se llama? Varias personas que colaboran acá, ¿ya? Y cada uno pues tiene como la especialidad, como el enfoque, ¿no? Pues una se dedica más a niños, otra se dedica en mi caso, obviamente, terapia de pareja, terapia familiar, ¿ya? Entonces, englobamos todo para que se le dé, obviamente, este servicio, pues, completo, pues, a las personas. Ok, vamos a preguntar unos datos personales, por ejemplo, tipo de profesionistas que laboran en la institución. Acá, la mayoría son psicólogos, ¿ya? Desde mi formación fue bien interesante, ¿no? Mi primera carrera fue ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces, me fui como para ir a las matemáticas, no me gustaba leer, no me gustaba hacer nada, entonces era más así como que más matemático y más encerrado en mi mundo de las matemáticas, ¿no? Va pasando el tiempo y obviamente con el tiempo ya digo, bueno, voy a empezar a leer y todo y literal me llega mi primer libro, obviamente de psicología, me imagino que ustedes los han leído, ¿no? El arte de amar, ¿no? Y así como que todo denso, todo ya filosófico en esa parte y me gustó y allá fui descubriendo la psicología y ya después en un área del trabajo me dediqué a capacitación y entonces con una amiga en ese momento que trabajaba conmigo, entonces egresada de la CTM, todavía no tengo el 20, egresada de la CTM, entonces yo veía lo que manejaba y todo, y yo decía, yo quiero hacer eso, o sea, me gusta, ¿no? Y después ya iba yo a estudiar la carrera de psicología en la CTM, pues hay 2 turnos, ¿no? Dije, pues perfecto, trabajo en la mañana y en la tarde, pues solamente estudié la licenciatura y ya no se pudo, y entonces, bueno, no es que se pudo, encontré otro camino y me estudié la maestría en psicoterapia humanista y ya, pues obviamente después de eso, después de estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación y después Psicología y después el doctorado y después el postdoctorado y así lo fui haciendo y toda esa parte fue para eso el descubrimiento. Entonces la mayoría obviamente que trabaja acá es bien interesante el fenómeno que está pasando, ¿no? Hay gente que de otras carreras y todo, entonces abrimos como esta parte, ¿no? Y la gente pues se enamora de la parte de psicología y termina estudiando la carrera de psicología. Los entiendo, a mí me pasa. Claro, ajá, descubrir esa parte, ¿no? Sus funciones, o sea, las funciones de todos en general. Bueno, aquí obviamente la función, digamos que como director, ya es como plantear esta parte. Lo que me gusta obviamente, o que se me caracteriza esta parte como profesional y como director, es que todos tengan voz. Entonces todas las personas que están acá, o sea, hacen sus talleres, los diseñan, ya, se capacita obviamente para el área de lo que es la enseñanza, ¿no? O sea, traemos personas que obviamente que les brindan herramientas, porque a veces puedes ser muy bueno en la carrera de psicología, puedes ser muy bueno psicoterapeuta, puedes ser muy bueno dando talleres, pero y transmitir, ¿no? Entonces, esa es entonces, digamos que cada quien hace lo que, o sea, lo que digamos es como su propia especialidad y entonces ya nos juntamos, vemos, lo diseñamos, lo transformamos, ¿no? Entonces, sí utilizo mucho esta parte de la apertura, como que cada quien, a veces inclusive yo en una reunión con todas las psicólogas,
les comentaba y les decía, si están aquí es por una deficiencia mía, para que ustedes puedan desarrollar y dar ese servicio. Si obviamente tuvieras lo mismo que yo, pues no avanzamos. Entonces, el cubrir esas necesidades que hay del centro con personas solamente que se enamoren de la psicología, que estén en la camiseta y pues eso, adelante. Entonces se abre. Entonces, esta es la parte de la función que yo hago, pero siento que cada una tiene su propia función y es lo padrísimo que nos reunimos un determinado tiempo, vemos que vamos a planear, se planea y ya cada quien hace lo que tiene que hacer. Y entonces eso ha sido maravilloso, ya que pues solamente así sentimos que más que como un equipo de trabajo, somos como una familia, ¿no? Y entonces eso yo creo que es el plus obviamente de que las funciones de cada uno. Obviamente yo como director, después está Ana, obviamente como la parte de coordinación académica, ella ve que son a veces los talleres, inscripciones, ¿ya? Está Cristina, que obviamente es la parte de la mercadotecnia, que hace flyers y va a apuntar, que se va a hacer esto, que va a hacer lo otro, ¿no? Está obviamente Grisel, que es la parte académica, ¿no? O sea, a veces ella entra a esta parte, ¿no? De que si falta esto, lo otro, ¿no? Una parte de la organización. Grisel obviamente se encarga mucho en la parte de las entrevistas, que ella tiene esa facilidad, ¿no? De entrevistar, de hacer, llevarla, como esa parte de la conducción y todo eso. Entonces, es eso. Y las otras psicólogas también tienen sus propias funciones igual. Y obviamente es bien interesante cómo cada uno se va especializando algo y ahí es donde se va poniendo. Entonces, hacemos los Facebook Live, ¿no? A veces hacemos los talleres, o sea, hacemos toda esa parte y pues llevamos nuevamente un calendario mes. O sea, si entran ustedes a la página de psicólogo Mario H. de Centro de Formación Unilateral, allá son todas las actividades que ya se calendarizaron al mes. Entonces, en agosto, en septiembre, ahorita estamos calendarizando octubre, noviembre, entonces ya sabemos cada quien cómo va a ser, entonces eso es lo interesante, ¿no? Se lleva una organización, sí, pero se lleva muchísimo antes, se va viendo como las necesidades solamente que puedan haber y a partir de eso, entonces ya cada quien hace lo que tiene que hacer. ¿Algún otro dato relevante sobre todo el centro? Algo que le haya faltado. ¿Algo que, perdón? Algo que le haya faltado decir sobre eso que nos pregunté. Sí, yo creo que más que nada el Centro de Formación Humana Integral, a grandes rasgos, diciendo si se habrá faltado algo, es como esta parte, ¿no? O sea, que la gente se sienta como si estuviera en casa, ¿no? Entonces se hace cuenta que cuando obviamente entren, se sienten a gusto, se sienten, como dice ahí, ¿no? El espacio seguro, ¿no? Que obviamente ahorita tenemos esta dinámica, la de los libros, se los llevan, los dejan, o sea, que ellos obviamente se sientan acá como si fuera obviamente su casa, como es el espacio que lleguen y digan, aquí estoy, acá me puedo soltar, ¿no? Y a veces hace falta eso, ¿no? Eso es lo que nosotros solamente queremos ofrecerle a la gente, ¿no? Que se sienta que es su espacio. Y a veces se los digo a los pacientes, a los talleres, o sea, todo lo digo, o sea, si no tienes un lugar y quieres venir, nada más solo sentarte aquí, leer un libro o ver la piscina y estar allá viendo, adelante, ¿no? Entonces, ese es el punto que obviamente... Y un fenómeno bien interesante que pasa a veces, ¿no? Que mucha gente viene a terapia, ¿no? Y acá está la estética, ¿no? Y a veces salen y se arreglan y después con su viaje, ¿no? Entonces, ese fenómeno que a veces vienen acá, tengo el paquete completo, ¿no? O sea, salgo todo empoderada, ¿no? Y me arreglo eso. Y entonces ha sido sin pensarlo, ¿ya? Porque no fue así como que vamos a hacer esto sin grado y así. Lo fui haciendo y toda esa parte fue para ese descubrimiento. Entonces, la mayoría, obviamente, que trabaja acá es bien interesante el fenómeno que está pasando, ¿no? Hay gente que de otras carreras y todo, entonces abrimos como esta parte, ¿no? Y la gente pues se enamora de la parte de psicología y termina estudiando la carrera de psicología. Los entiendo, a mí me pasa. Claro, ajá, descubrir esa parte, ¿no? Sus funciones, o sea, las funciones de todos en general. Bueno, aquí obviamente la función, digamos que como director, ya es como plantear esta parte. Lo que me gusta, obviamente, o que se me caracteriza esta parte como profesional y como director, es que todos tengan voz. Entonces, todas las personas que están acá, o sea, hacen sus talleres, los diseñan, ya, se capacita, obviamente, para el área de lo que es la enseñanza, ¿no? O sea, traemos personas que, obviamente, que les brindan herramientas, porque a veces puedes ser muy bueno en la carrera de psicología, puedes ser muy bueno psicoterapeuta, puedes ser muy bueno dando talleres, pero y transmitir,
¿no? Entonces, esa es la... Entonces, digamos que cada quien hace lo que, o sea, lo que digamos es como su propia especialidad y entonces ya nos juntamos, vemos, lo diseñamos, lo transformamos, ¿no? Entonces, sí utilizo mucho esta parte de la apertura, como que cada quien, a veces inclusive yo en una reunión con todas las psicólogas, les comentaba y les decía, si están aquí es por una deficiencia mía, para que ustedes puedan desarrollar y dar ese servicio. Si obviamente tuvieras lo mismo que yo, pues no avanzamos. Entonces, el cubrir esas necesidades que hay del centro con personas solamente que se enamoren de la psicología, que estén en la camiseta y pues eso, adelante. Entonces se abre. Entonces, esta es la parte de la función que yo hago, pero siento que cada una tiene su propia función y es lo padrísimo que nos reunimos un determinado tiempo, vemos que vamos a planear, se planea y ya cada quien hace lo que tiene que hacer. Y entonces eso ha sido maravilloso, ya que pues solamente así sentimos que más que como un equipo de trabajo, somos como una familia, ¿no? Y entonces eso yo creo que es el plus obviamente de que las funciones de cada uno. Obviamente yo como director, después está Ana, obviamente como la parte de coordinación académica, ella ve que son a veces los talleres, inscripciones, ¿ya? Está Cristina, que obviamente es la parte de la mercadotecnia, que hace flyers y va a apuntar, que se va a hacer esto, que va a hacer lo otro, ¿no? Está obviamente Grisel, que es la parte académica, ¿no? O sea, a veces ella entra a esta parte, ¿no? De que si falta esto, lo otro, ¿no? Una parte de la organización. Grisel obviamente se encarga mucho en la parte de las entrevistas, que ella tiene esa facilidad, ¿no? De entrevistar, de hacer, llevarla, como esa parte de la conducción y todo eso. Entonces, es eso. Y las otras psicólogas también tienen sus propias funciones igual. Y obviamente es bien interesante cómo cada uno se va especializando algo y ahí es donde se va poniendo. Entonces, hacemos los Facebook Live, ¿no? A veces hacemos los talleres, o sea, hacemos toda esa parte y pues llevamos nuevamente un calendario mes. O sea, si entran ustedes a la página de psicólogo Mario H. de Centro de Formación Unilateral, allá son todas las actividades que ya se calendarizaron al mes. Entonces, en agosto, en septiembre, ahorita estamos calendarizando octubre, noviembre, entonces ya sabemos cada quien cómo va a ser, entonces eso es lo interesante, ¿no? Se lleva una organización, sí, pero se lleva muchísimo antes, se va viendo como las necesidades solamente que puedan haber y a partir de eso, entonces ya cada quien hace lo que tiene que hacer. ¿Algún otro dato relevante sobre todo el centro? Algo que le haya faltado. ¿Algo que, perdón? Algo que le haya faltado decir sobre eso que no pregunté. Sí, yo creo que más que nada el Centro de Formación Humana Integral, a grandes rasgos, diciendo si se habrá faltado algo, es como esta parte, ¿no? O sea, que la gente se sienta como si estuviera en casa, ¿no? Entonces se hace cuenta que cuando obviamente entren, se sienten a gusto, se sienten, como dice ahí, ¿no? El espacio seguro, ¿no? Que obviamente ahorita tenemos esta dinámica, la de los libros, se los llevan, los dejan, o sea, que ellos obviamente se sientan acá como si fuera obviamente su casa, como es el espacio que lleguen y digan, aquí soy, acá me puedo soltar, ¿no? Y a veces hace falta eso, ¿no? Eso es lo que nosotros obviamente queremos ofrecerle a la gente, ¿no? Que se sienta que es su espacio. Y a veces se los digo a los pacientes, a los talleres, o sea, todo lo digo, o sea, si no tienes un lugar y quieres venir, nada más solo sentarte aquí, leer un libro o ver la piscina y estar allá viendo, adelante, ¿no? Entonces, ese es el punto que obviamente... Y un fenómeno bien interesante que pasa a veces, ¿no? Que mucha gente viene a terapia, ¿no? Y acá está la estética, ¿no? Y a veces salen y se arreglan y después compran su viaje, ¿no? Entonces, es el fenómeno que a veces vienen acá, tengo el paquete completo, ¿no? O sea, salgo todo empoderada, ¿no? Y me arreglo eso. Y entonces ha sido sin pensarlo, ¿ya? Porque no fue así como que vamos a hacer esto sin pensarlo, se fue dando, ¿no? Y algo que creo que se caracteriza el centro es lo que hay, ¿sí? Es por algo, ¿no? Entonces, tomar todas esas oportunidades que se dan y obviamente, pues, invitar pues, a la gente que así le llamamos, ¿no? La parte de que es la casa de todos. Ok. Ya lo mencionó, pero dice tipo de población al cual va dirigido. Ofertan su trabajo. Sí, lo que ofertamos son niños, adolescentes, adultos, ¿no? Y la parte de, ¿cómo se llama? De gente mayor, ¿no? Ahorita estamos haciendo, ahora sí vamos a tirar antes, ¿no? Estamos haciendo ahorita un taller
donde una maestra, que obviamente es la subdirectora de Bellas Artes, ella está dando un taller ahorita de movimiento. Entonces, digamos que ahorita estamos como que fusionando. O sea, lo que hacemos es obviamente que, bueno, el tronco de acá es la psicología, ¿no? Pero se puede sumar a una persona como abogado, se puede sumar a una persona de la danza. Entonces, hacemos esta parte íntegra, que es la filosofía de la Gestalt, ¿ya? La integración, ¿no? Entonces, obviamente las personas, ahorita estamos armando un taller donde por el movimiento, ¿sí? Digamos que personas de 60 años pueden tener como un espacio, ¿no? Entonces, estamos armando toda esa parte como para cubrir todas las necesidades y que claro que cada uno va a ser experto, obviamente, en su tema. Entonces, esta maestra de Janina, inclusive pueden checar, creo que el 30 de septiembre da otro taller y también va a dar un Facebook Live, creo que el 11 de septiembre. Desde el 11 de septiembre a las 8 de la noche, desde la página Psicólogo Mario H. Entonces, esta fusión que obviamente que estamos haciendo, invitando otras disciplinas, ¿ya? Para integrar y que obviamente vean que la psicología, ¿ya? Es abierta, obviamente, a muchos. Tenemos a nuestra fisioterapeuta que está con nosotros, trabajamos obviamente con un médico, ¿no? Pero acá viene interesante porque ellos están, digamos, en sus espacios, ¿no? El médico tiene en su consultorio, ¿no? Tenemos un médico que acerca de pensiones y tenemos un médico en las Américas, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo cómo, y ya después ellos, ahora sí, con su equipo interdisciplinario, ya canalizan, ¿no? Si lo mandan al neurólogo, si lo mandan nuevamente al psiquiatra, ¿ya? Entonces, ellos ya ven de esa parte. Entonces, nosotros hacemos esa canalización, ¿ya? Y trabajamos con ellos, y trabajamos con nutrólogas, trabajamos con fisioterapeutas, ¿no? Para que obviamente tengamos ese espacio interdisciplinario y obviamente la gente como que mire más ahí, que obviamente el área de la salud, que a veces somos muy celosos, ¿ya? Así como que el psicólogo es solo el psicólogo, el médico y solo el médico, ¿no? Entonces miramos que obviamente que el área de la salud se vea ya de una manera integral, más que, vamos a llamarle como celosa, porque ahí lo van a ver ustedes con el tiempo, ¿no? Después empieza esta parte celosa, obviamente, hasta nuestra propia carrera, ¿no? Que si psicoanálisis, que si cognitivo-conductual, que si humanista, ¿no? Y entonces vemos, y es que es mejor este y es mejor lo otro, o sea, cuando realmente debemos de tener las tres como herramientas, ¿no? Y eso nos hace, obviamente, ofrecer mejor servicio como profesional. La siguiente pregunta es, ¿cuál cree que es la situación actualmente que atraviesa el área de psicología y a la cual se enfoca la institución aquí en Yucatán? Una de las cosas que obviamente la gente todavía, aunque ya ha cambiado, la pandemia modificó mucho la forma de pensar, ¿no? Pero todavía tenemos que ser honestos, la parte de la salud mental, ¿no? Hablar de salud mental, ¿no? Mucha gente puede decir, me fui a tomar con mis amigos una cerveza, por un decir, ¿no? Y que digas, no, acaba de venir con el psicólogo. Y hace cuando no, escucha al psicólogo y dice, ¿con el psicólogo estás bien? O sea, ¿no te pasó? Sí. Y con tus amigos que te fuiste a ay, qué bueno, te fuiste a relajar, o sea, qué padre, hijo, hija, o sea, y te divertiste, ¿no? O sea, te hacen más diálogo, ¿no? Entonces, todavía estamos en esta parte. Es una situación bien interesante. Cuando estudié el doctorado de salud mental, yo pensé que en México solo pasábamos eso. No, es una situación mundial, ¿ya? Es una situación que todavía estamos nosotros, lo que es el área de la psicología, el área de la psiquiatría y todo eso, todavía estamos con muchos estigmas a hablar de lo que es la salud mental. Muchos estudios se están haciendo de investigación también para hablar de salud mental y muchos estudios hasta para lo que es la farmacología. Entonces, en esta parte yo creo que debemos estar hablando de la situación de salud mental. Y ojo, psicólogos futuros, ojo, entren a terapia. Es el primer estigma que se tiene nuevamente socialmente. Me acuerdo yo, estando en una escuela, no puedo decir nombre, ¿verdad? Pero estaba ayudando psicoterapia, la materia, y en una población de 55 alumnos, solo 3 alumnos estaban entrando a terapia. Y yo decía, ¿y los 52? Entonces, ojo, nosotros vamos a hacer esta parte de, vamos a llamarle, no encuentro la palabra adecuada, como imagen de lo que va a ser la psicología. Entonces tenemos que ser congruentes. La representación. Más que representación, nosotros tenemos que ser congruentes. O sea, no importa que tomes X, pero cuando des terapia, obviamente tienes que decir, no, tomo eso. Entonces, esa congruencia
tiene que ver obviamente con lo que ustedes van a impactar en un momento dado. Y que claro, por eso ahí está la salud mental. Entonces tenemos que hablar mucho de la salud mental y tengo que yo cuestionarme cómo está mi salud mental. Y que claro, que si nosotros queremos ver que obviamente la psicoterapia o la psicología, ponerlo algo normal, un decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Ya? Yo como les comento y les digo, o sea, cuando yo voy y digo que yo tomo terapia, me dicen, ah, dices terapia, y digo, no, mi terapia. Ah, fuiste a terapia, yo, no, mi terapia. Ya, la gente le cuesta trabajo y me dice, ¿tú vas a terapia? Y yo, sí. Entonces le cambias la perspectiva porque a veces mucha gente piensa que porque nos dedicamos a eso no tenemos problemas, ya somos superhéroes, podemos con todo, ya. Y créanme que cuando ustedes se dediquen a la terapia, ¿no? Si ustedes llegan a dedicar, pero yo siempre lo he dicho, si estás en recursos humanos, si estás en la parte educativa, ya, o sea, donde estés, vas a tener esas herramientas. El hecho de escuchar, de ser empático y todo, eso tiene una situación nuevamente para nosotros como un desgaste. Y entonces, si no lo tratamos o no lo trabajamos en terapia, entonces empiezan a haber situaciones. Entonces, por eso nos encontramos psicólogos drogadictos, alcohólicos, relaciones tóxicas, ¿ya? Porque pues obviamente nuestro trabajo va a tener una situación también ansiosa. Entonces, y no solo los psicólogos, todos los del área de salud. Entonces hay que trabajar más en esta parte de la terapia. Entonces, hablar de salud mental creo que ayudaría. Y qué mejor entonces con tu propio ejemplo. Sería todo. Sería todo. Pues muchísimas gracias por este espacio. Que se lleve esta información, ya, que se hable esta información. Y que ustedes estén invitados, por si quieren ustedes venir nuevamente acá a aprender, ¿ya? Y por qué no de aprender, más que algo profesional, algo personal. Y créanme que están en la mejor carrera. Va a haber muchísimo trabajo, ¿eh? Muchísimo trabajo. Ahorita todo el mundo quiere ser psicólogo. Ayer eso me estaba comentando una persona. Todo el mundo quiere ser psicólogo. Bueno, todos quieren ser psicología. Y yo contesté lo siguiente, creo que fue un poco drástico. Y dije, pero no todos son buenos psicólogos. ¿Ya? Entonces, ¿y qué te hace ser un buen psicólogo? Créanme, ahí lo van a ver. Tu propia terapia. Esa es tu actualización. ¿Ya? A veces podemos tener muchas herramientas, ¿no? Pero, ¿y cómo las aplico si no las he aplicado conmigo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto para que seas un psicólogo exitoso. Porque sí hay trabajo, créanme.